se arrepintieron. No habían creído el mensaje de Juan el Bautista. No creían y no cumplían con la ley, los mandamientos y la Torá. Hay una diferencia muy grande de vivir religiosamente, o sea, viviendo de una manera que no es como Dios quiere. Pero cuando verdaderamente el ser humano, como en el caso de Zaqueo, y también vamos a mirar ahora otro caso, se arrepiente de todo corazón, Dios que lo ve, lo llama y le dice, es necesario que venga porque vamos a tu casa. Y entonces Zaqueo se arrepiente y dice, Señor, todo lo que tengo lo daré a los pobres y aún duplicado. Y se arrepintió de sus pecados y Dios lo perdonó. Esa es la actitud que tenemos que tener para poder entrar en el reino de los cielos. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que sea por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo, que verdaderamente venga a nuestras vidas. Es imposible. Si Dios no viene a nuestras vidas es imposible. Porque el hombre natural es un ser caído. Está muerto en sus delitos y pecados. No tiene vida espiritual. Solo vive en los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que vive? Pues lo que tiene. Porque esa parte espiritual de él no está viva. No está regenerada. Está muerta. Entonces no puede buscar las cosas de Dios porque la carne no anhela las cosas de Dios. Al contrario, las aborrece. Entonces es Dios quien tiene que venir. O sea, cuando predicamos el Evangelio, la palabra junto al Espíritu convence al ser humano. Pero nosotros no somos los que podemos hacer eso. Sino es el Evangelio, las Escrituras, por medio del poder del Espíritu Santo, que viene y llega, y entonces viene ese arrepentimiento. Y Dios nos perdona. Pero también vemos otro caso, en Lucas 7:37. Amén. Y dice de esta manera, Lucas 7:37 al 50. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungió con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo, di, maestro. Un creador tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho más aquel a quien se le perdonó poco y poco amó. Y ella le dijo, tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, acabamos de ver una mujer, ¿vale? Pecadora, pero que tiene un corazón dispuesto para humillarse delante de nuestro Señor Jesucristo, para lavarle sus pies, para enjugar sus pies con sus cabellos, para derramar el perfume, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí hay un arrepentimiento genuino. Pero sin embargo el fariseo que debía de tener esa conducta, no la tenía. No le puso a nuestro Señor ese agua para sus pies, no besó al Señor Jesucristo como esa mujer con ese amor, no le dio nada, al contrario, no hubo arrepentimiento en él. Sin embargo, ella se arrepintió y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? La perdonó. Entonces, estamos viendo aquí dos casos. El caso primero que hemos visto de Lucas 19. Este hombre Zaqueo era un hombre que estaba alejado de Dios y estaba robando a los pobres. Pero a diferencia de los líderes y sacerdotes y los fariseos, en él se originó un arrepentimiento verdadero y creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y toda su casa fue salva, dice la palabra. En cambio, los falsos religiosos serán ¿qué? Cortados y echados ¿dónde? Al fuego. Por no tener el arrepentimiento que Dios nos pide por medio de su palabra. Si no hay ese arrepentimiento genuino como en el caso de Zaqueo y esta mujer pecadora, ¿vale? No habrá reino de los cielos. Jesús ama a los que se arrepienten de verdad y les perdona a sus pecados por muy oscuros que sean. Fijaros, el fariseo no le dio nada a nuestro Señor Jesucristo, pero esa mujer que era pecadora se lo dio todo. Y lo más importante es que se arrepintió de todos sus pecados. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que era perdonada y que su fe la había salvado. ¿La fe en quién? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. La fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvo. Para poder ser salvo. No podemos tener nuestra fe puesta en nada que no sea nuestro Señor Jesucristo. Ni talla hechas por quien sea, ni en cuadro, ni en vudú, ni nada, en nada. Tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo, y si tú no estás arrepentido y tu fe no está puesta en nuestro Señor Jesucristo, no habrá ese regalo de la vida eterna. No podremos entrar en el reino de los cielos. Y para terminar, vamos a sacar ahora los principios que hemos visto en todo esto. El primero es creer la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra escrita. Porque si no creemos en la palabra escrita de Dios, será imposible
de llegar a un arrepentimiento. Tenemos que creer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. La Biblia, la palabra, es la que nos convence de todas nuestras conductas inadecuadas, de todos nuestros pecados, de todos nuestros malos pensamientos, de toda nuestra mala forma de hablar, de toda nuestra manera de mirar, de todo lo que es pecado. Nos convence la Biblia por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es importante creer en la palabra de Dios. Segundo punto. No son las palabras, sino son los hechos. Porque los sacerdotes y los fariseos y los líderes decían que cumplían, decían que hiciéramos aquello, que hiciéramos lo otro, pero ellos no hacían. Por eso estaban como estaban, en esa condición muerta espiritualmente. No podían cumplir, no podían hacer. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos de pecado, porque ellos no habían creído en el mensaje de Juan, no estaban cumpliendo con los mandamientos porque estaban mintiendo, no estaban viviendo conforme a la Torá ni la ley. Entonces, aún menos en lo que nuestro Señor Jesucristo en esta época estaba enseñando, que irían al reino de los cielos antes las prostitutas y los recaudadores de impuestos, que se arrepentían de sus pecados, que ellos. Por eso no son las palabras, sino los hechos a través de la palabra de Dios. Es lo que nos cuenta, es lo que Dios ve. Porque nosotros podemos decir, nosotros podemos confesar, pero si no creemos con nuestro corazón de verdad, es imposible nacer de nuevo. Porque por una palabra, por una confesión, no podemos entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser un arrepentimiento genuino con todo el corazón. Y una vez que eso sucede, empezar a seguir a nuestro Señor Jesucristo para ser un discípulo. Si tú confiesas pero no crees con tu corazón, es para nada, porque entonces no podrás seguir a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esa parte que hay dentro de nosotros, espiritual, sigue muerta. Y entonces la única que hay es la de la carne, la del deseo de la carne. Entonces el deseo de la carne no puede buscar las cosas de Dios. Estaríamos buscando las cosas del mundo. Por eso es necesario confesar, pero creer con todo tu corazón en nuestro Señor Jesucristo y en la palabra escrita que es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y el tercer punto, hermano, tenemos que creer a nuestro Señor Jesucristo. Creer a Dios. Porque daros cuenta, los sacerdotes, ellos estaban viviendo las cosas de los mandamientos, pero no estaban creyendo en Dios, hermano. Estaban creyendo en un Dios inventado por ellos mismos, pero no en el Dios de los mandamientos. En el Dios de los mandamientos no, sino en otro Dios que ellos mismos habían creado. Por eso, nosotros tenemos que creer en el Dios de la Biblia, porque solo hay uno. Ese Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo, que fue quien murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y tuvo que derramar toda su sangre. Él tuvo que pagar ese gran sacrificio para perdonar nuestros pecados y hacernos
hijos de Él. Por lo tanto, acuérdate de leer siempre la palabra del Señor, la palabra escrita. Lee la palabra del Señor porque ella es la que te va a convencer, junto al poder del Espíritu Santo. Y de esa forma es como verdaderamente tenemos un nuevo nacimiento. No hay otra forma, no hay otra manera. Esa parte que hay de nosotros, porque el ser humano tiene que tener dos nacimientos. Uno, que es el nacimiento que tenemos todos bajo lo natural, pero luego está el nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual, si Dios no viene a nuestras vidas, no se puede dar. Y para que Dios venga a nuestras vidas, primero nosotros tenemos que empezar a buscar de su presencia, por medio de su palabra. Y su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, nos va a convencer. Y cuando seamos convencidos, entonces vamos a caer totalmente arrepentidos. Y entonces Dios nos va a perdonar. Y entonces esa parte nueva, esa parte muerta, empieza a resurgir con poder y con vida, para tener una fe viva y activa de la palabra del Señor. Y entonces somos nacidos de nuevo. Amén. Pues que Dios te bendiga grandemente. Y espero que con todo el corazón de que, bueno, estos vídeos te hagan entender, comprender, no por lo que yo estoy diciendo, sino por lo que expreso de la palabra del Señor. Amén. Pues con mucho cariño os doy muchos besos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que seáis todos de verdad tocados por el poder del Espíritu Santo, para que nos des esa sabiduría celestial que viene de arriba, como dice Santiago, para ir poco a poco yendo en pos de nuestro Señor Jesucristo, para llegar a ser un discípulo. Que Dios bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.